Ya está con nosotros Everardo Lovera en Campo Limpio. Como cada jueves hacemos contacto vía telefónica hasta Atlacomulco, donde vive, con el ingeniero Everardo Lovera Gómez, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, don Guillermo, y muy contento porque ahora tengo otra razón. Qué bueno. ¿Y sabe cuál es? No, ¿cuál es? Pues que tenemos menos pobres aquí en México, 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza en un periodo de 6 años. Bueno, esos son los datos que dio a conocer el INEGI, y que, bueno, algunos los presumen y otros los ocultan, pero, bueno, pues vamos a... Oiga, ¿y dónde viven ahora? Pues en el mismo lugar, pero creo que en mejores condiciones, y se le atribuye el tema, o cuando menos la presidenta, al como le dijéramos, al destrave del salario mínimo. Entonces no mejoraron nada. Bueno, yo tengo algunos datos y hemos hecho algunas gráficas. Tengo, creo que buena amistad y comunicación con algunos compañeros que se dedican al análisis económico. Si me permite, en otra entrevista le doy datos más precisos. Pero bueno, yo ahorita solamente quería contestarle de que estoy contento. Pues sí, pero fíjese, ¿cuántos millones salieron de la pobreza? 13.4 millones. Oiga, ¿y las 14,000 familias más ricas de Toluca, digo de México, siguen siendo 14,000 o ya aumentaron o ya disminuyeron? Yo creo que serán los mismos, un poquito más personas, pero mucho más ricas. Ahí está la diferencia. Y si el INEGI coteja sus números entre los más pobres y los más ricos, no hay comparación, ¿eh? No. Han salido de su nivel. Sí, está ¿cómo se dice? El abismo es cada día más profundo, grande. Más profundo y ancho. Sí, correcto. ¿Saben qué? Se lo digo sin estar en el INEGI, sin haber estudiado ciencias ocultas y nada de eso. En un hecho muy significativo. Usted y yo fuimos a un tipo de escuelas, yo a otro tipo más distinto que el suyo, joven. Pero había intercalamiento de sociedades, es decir, de pobres con ricos. Sí, es cierto. Y hoy está muy lejos, salvo que sea un muchacho muy brillante y tenga una beca, de poder convivir en las escuelas fifís, los pobres con los ricos. Y los ricos ya no descienden a las escuelas oficiales, pero ni aunque les paguen. Ándele. Sí, nos damos cuenta de eso, efectivamente. Bueno, si me permite, para aprovechar el tiempo que usted me regala, dar algún dato, lo más reciente que hay respecto a la parte positiva de las lluvias. Ha habido inundaciones, ha habido pues percances en las ciudades, pero acá en el sistema Cutzamala hay una buena noticia. Fíjese que el año pasado, en estas mismas fechas, se tenían 285 millones de metros cúbicos, que era el 36% de la capacidad de almacenamiento. Y ahora se tienen 506 millones de metros cúbicos, que representa el 65%. Es decir, cerquita del doble. Y yo creo que esto va a seguir aumentando, porque apenas estamos a la mitad de agosto. Entonces nos queda la segunda mitad, todo septiembre, parte de octubre, y si el pronóstico es atinado, parte de noviembre. Entonces, si esta parte positiva de la lluvia, del agua, se sabe aprovechar, si la sabemos entre todos aprovechar, pues nos espera un mejor año el próximo. ¿A qué me refiero? En el caso de la agricultura, que se siguen llenando, algunas presas chiquitas, medianitas, ya se están llenando, ya se reportan llenas. Oiga. Las grandes, pues ya le estoy dando un dato. Sí.
Se me adelantó, hombre. En la columna de mañana ya ve que pongo una frase. Y la frase de mañana dice, el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza, aunque a veces la destruye. Sí, sí es cierto. Bueno, pues esa es la dualidad de los elementos, de los, como se dijera, sí, de los elementos de la naturaleza. Nosotros necesitamos el fuego, pero en exceso pues nos va a perjudicar. Es el caso del mega incendio de Francia, que por cierto se reportan algunos heridos, algunas viviendas dañadas, reportan también algunas bodegas de almacenamiento de agrícola. Pero fíjese, nada más para abundar sobre ese tema, Francia le va a dedicar 8 millones de euros, que para el caso de nosotros serían alrededor de 200 millones de pesos. Pero lo que me llama la atención es el concepto. Dice, es una ayuda de urgencia por solidaridad con esas familias que son rurales. Es decir, fue en el campo el incendio. Y va a seguir la evaluación de los daños en toda la parte agrícola. Es decir, que una vez que se supere la emergencia, pues hay un daño, como se dice, una consecuencia de largo plazo. Entonces, el objetivo es presupuestar, no solamente es decir, se supera la urgencia y luego esta solidaridad va a sacar a flote pues a los perjudicados, a los que fueron sufrieron el siniestro, y bueno, pues eso nos llama la atención, o a mí en lo personal, para decir qué está pasando ahorita en nuestro campo de México y del Estado de México con los cultivos dañados. Ya ahorita se acuerda que lo hemos platicado, y vamos a esperar agosto, pues ya esperamos agosto, ya ahorita se puede definir que hay cultivos perdidos de manera irreversible, ya no se van a recuperar. Entonces ya hay expresiones de compañeros agricultores, productores de maíz, que ya le están pidiendo a la gobernadora que intervenga. ¿Por qué? Pues porque un agricultor que pierde toda su inversión, pues para volver a empezar, y no tiene crédito, no tiene recursos propios, y no recibe apoyo, no recibiera, esperemos que sí, un apoyo que le resarza en parte, cuando menos, pues ese capitalito que tiene, pues va a ser peor. Si así no logramos la soberanía, pues si no nos ayudan la sociedad o el gobierno, pues ahí vamos a quedar tirados. Bueno, pero hablando de temas económicos, don Guillermo, el reporte dice aquí del primer semestre de 2025 de las exportaciones e importaciones, México le vende cerveza al mundo, pero en especial a Estados Unidos, cerveza. En segundo lugar, aguacate. En tercer lugar, berries, fresas, arándanos, etcétera. En cuarto lugar, tequila. En quinto lugar, ganado bovino. En sexto, tomate. En séptimo, azúcar. Y luego otros de menor volumen. Entonces, ahora que hubo bronca con los gringos por el tema del tomate, de inmediato la presidenta Claudia Sheinbaum puso a trabajar a su secretario de Agricultura, don Julio Verdeguer. Ahora lo sí puso trabajó. a trabajar. Y entonces yo me pregunto y le pregunto a la presidenta, ¿y nuestro maíz cuándo nos va a reconocer el esfuerzo, la aportación que le estamos haciendo, pues es cierto, a nuestra propia economía, pero también al país? Es decir, ¿qué tan importantes son los productores o las toneladas
de jitomate que se van para Estados Unidos o las que se quedan en México, comparada el tomate con el maíz. Pues yo digo que no se puede comparar. Entonces, tenemos que levantar más la voz para reclamar esa atención de el gobierno federal y si se me permite, pues exactamente o precisamente de la presidenta de la República. Mire, nomás, el día de hoy, por eso le pedí que me permitiera reportarle, el día de hoy se llevó a cabo algo que le llaman Día de Campo, aquí, cerquita, en San Gaspar, que es municipio de Metepec, pero que pues todo el mundo se refiere como Toluca. En San Gaspar hay un predio de 84 hectáreas que cuando usted ingresa ahí parece primer mundo. Primer mundo porque está perfectamente nivelado, está protegido, hay un protocolo para ingresar, porque ahí está lo que se llama Campo Experimental del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMIT, cuya sede mundial está en el Batán, en Texcoco, que también es Estado de México. Entonces, ¿qué pudimos ver el día de hoy? Ver y escuchar, las dos partes fueron muy importantes. Los avances con tecnología de lo más reciente de lo que se está aportando a nivel mundial, porque aquí intervienen muchos países, desde luego pues los Estados Unidos en primer lugar, pero muchos países de Europa, de Asia, porque ellos buscan prever o prevenir al mundo de enfermedades, en especial los hongos, las royas, así se les denomina el nombre común, y enseguida de enfermedades producidas por hongos, luego por bacterias, enseguida va la resistencia a la sequía, porque pues la mayor parte de la superficie que se produce trigo es de temporal o en riego, pero los volúmenes de agua que se dispone para riego van disminuyendo. Es el caso de Sonora, que ya no está alcanzando el agua para sembrar tantas hectáreas que tradicionalmente se han sembrado, y que eso redunda en menor producción, menor ingreso para los productores involucrados. Entonces, ¿qué se busca con esta aplicación de esta tecnología? Sostener los rendimientos y aumentarlos. ¿Y cómo se van a sostener si tenemos como enemigos a los hongos que perjudican a las variedades que se van haciendo, se avejentan, es decir, se vuelven susceptibles? ¿Qué se tiene que generar? La resistencia. Ya dije, dos factores: enfermedades y sequía o falta de humedad. ¿Y qué cree? Que allí no le meten transgénicos, porque el trigo es la base de la alimentación del norte, de los países del norte. Ellos no quieren transgénicos ni en su trigo. Claro, nosotros también somos consumidores de trigo en diferentes formas, las pastas y los panes en especial. Y entonces, ¿cómo se hace para mantener o aumentar los rendimientos? Pues con genética, pero genética tradicional o natural, con genética. Y se está recurriendo a los trigos viejos, al sarraceno, al mismo centeno, e incluso a pastos. Es decir, los pastos son cereales. Y en su lugar de origen, que es Afganistán, o lo que hoy en día es Afganistán y esa área de Asia, y luego eso caminó hacia Europa y pues a todos lados,
hacia México fue introducido, el trigo fue introducido. Pero pasó algo muy importante en los años después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una escasez en África, en la propia Asia, en parte de Europa, y los trigos de México, que ya habían sido adaptados por más de 400 años, los trigos de México, del Estado de México, que se estuvieron trabajando por los genetistas de ese tiempo y que se intercalaban con ciclos de invierno en Hermosillo, en Ciudad Obregón, en Sonora, diferentes lugares de allá, en invierno con riego, y en el Estado de México en primavera, verano. Todo esto fue en ese momento de la Revolución Verde, y eso ameritó el haberle otorgado el Premio Nobel de la Paz 1972 a Norman Borlaug por sus trabajos en México en trigo. Y ahí están las instalaciones, las antiguitas y las modernas, ahí en San Gaspar. Pero ¿qué están haciendo ahora, don Guillermo? Que el trigo se trabaja de manera intensiva porque se construyeron invernaderos y tienen todo controlado, incluida la humedad, la luz, la calidad de la luz, la temperatura, por supuesto. Se produce en plántulas, en charolas, luego en macetas, y allí mismo los muy expertos, debo reconocer que los mejores genetistas en trigo del mundo están allí en ese lugar, que ellos le denominan Toluca, pero nosotros sabemos pues que es Metepec. Pero llamémosle así como ellos, Toluca. Me tocó ver genetistas de China, de la India, hay muchos de la India, de Estados Unidos, por supuesto, de Holanda, de Francia, de Brasil, de Argentina, de Italia. ¿No hay de Croacia? Que yo sepa, no. Porque el mejor trigo para hacer pan, para hacer galletas, es el de Croacia. Seguramente. Y desde luego cada país tiene sus propios trabajos, pero aquí va lo más importante, don Guillermo. ¿Por qué acá? ¿Por qué a esta altitud? Porque Toluca tiene una característica irrepetible. En el mundo no hay otra. Que es que cuando esos trigos, cuando yo digo explotación superintensiva, es que en esos tiempos de los años 50, 60 hasta los 70 se llevaban a Sonora y luego a Toluca, Sonora, Toluca, y entonces se llevaban a cabo 2 ciclos. Pues hoy en día en estos invernaderos de ambiente controlado son 4 ciclos, 4. Porque simulan el día, la mayor parte, se les pone, por ejemplo, 2 horas de oscuridad y 22 horas de luz, y la luz va cambiando. La luz va cambiando como simulando pues, la fuerza, la intensidad, la posición del sol. Entonces, de esa manera, y con humedad, temperatura del 22%, de 22 grados, etcétera, todo eso la planta responde. Entonces logran, dijéramos, 4 cosechas en un año. 4. Claro, esto no se puede hacer en áreas muy extensivas, pero para efecto de todo ese movimiento, ese control, sí lo están logrando. Hay 2 hectáreas así, 2 hectáreas cubiertas y todo controlado. Pero luego en las 84, ahí hay una parte que se dedica al maíz y una parte del trigo. Hoy todo fue trigo. Entonces se sacan todo lo que ya se trabajó, se avanzó,
En ese ambiente controlado se saca a la intemperie, al campo, que le pegue todo. Y además se inoculan las enfermedades, esas que se va previniendo que no le afecten. Es decir, le puede pegar una granizada, de hecho ya le pegó 2 veces, todo lo que es el ambiente abierto. Pero en el caso de las enfermedades las provocan para que ahí manifiesten todas las líneas que van logrando los genetistas y vean cómo genera resistencia. Si genera resistencia en Toluca, eso lo predispone a ser resistentes en cualquier otra parte del mundo. Entonces, imagínense que los trigos de Toluca, en combinación con Sonora, se van al resto del mundo. Y esto implica que México, como sede del CIMIT, México le está proveyendo los mejores trigos al mundo, sin ser centro de origen, pero por esas condiciones naturales de altitud, de clima, de lluvia, de todo eso, ellos escogieron Toluca. Entonces, cuando el director general del CIMIT, Bran Govers, que por cierto se dice ya adoptado mexicano porque él hizo el doctorado en la UNAM, él llegó a México joven, él debe tener más de 20 y tantos años de trabajo en el CIMIT. En lo personal tuve oportunidad de conocerlo en aquellos años, hace 20 y tantos. Bueno, pues también en su intervención destacó que a los mexicanos nos hace falta sentir más orgullo, porque los 2 alimentos principales de la humanidad, que es el maíz y el trigo, han sido aportación, sobre todo el maíz, aportación de México. Imagínese que un extranjero quiera sentirse mexicano ya, pero como fue el doctor Sanjaya Rayarán, que él sí completamente ya falleció, pero él hizo toda su vida profesional en México, hindú de origen, pero se nacionalizó mexicano, y él hizo grandes aportaciones en el trigo, en el triticale y en la cebada. Todavía ahorita hay de esos avances, destaca la cebada, que por cierto otras empresas, Heineken creo que es de Bélgica o de por allá, ya no le quiere comprar la cebada a los productores cebaderos mexicanos. Imagínense, cuando aquí se generan las variedades de estos cereales para sus diferentes usos. Entonces Bran Govers hizo esta observación a manera de reconocimiento a México por esta gran aportación, pero también hizo como un llamado a las empresas, porque son las primeras beneficiarias. Desde luego las empresas que producen, que transforman estas materias primas, trigo y maíz, pues las llevan a los consumidores, pero son las empresas pues las primeras que se benefician, ¿no? Entonces el llamado es para que aporten, para que pongan más atención, porque si se dejara descuidar, por ejemplo, y que viniera un siniestro grande, de grandes dimensiones, en el trigo, que es el más susceptible. Afortunadamente el maíz tiene pues una gran historia, una biodiversidad, que son nuestros propios maíces nativos, y que por el momento no hay a la vista una especie de hongo, de bacteria que arrase con nuestros maíces, están protegidos.
eso no significa que podamos dormir y descuidarlos. Pero en el trigo hay mucha atención, y pide a las empresas y a los gobiernos no descuidarlos, es decir, que le inviertan. ¿Para qué? Para que se capaciten más personas, para que se haga más trabajo, más investigación, que haya reserva de semillas. Esa reserva es importantísima, don Guillermo, porque si eso llegara a descuidarse y a perderse, la pasaríamos muy mal. Entonces, esto que le digo de explotación superintensiva, de obtener 4 ciclos de trigo en un año, pues se ha logrado a través de inversiones y sobre todo de conocimiento de muchos expertos. Muy bien. Ese es mi reportaje, don Guillermo. Muy completo y muy bueno, muy interesante. Pero fíjese que hay algo muy interesante también. Gracias a Sánchez Colín, Salvador Sánchez Colín, que fue gobernador, que era agrónomo, pues, se explotó todo eso y había más extensión, no sé si usted llegó a verla, que se llama Santa Elena, que ahora es colonia, ya pertenece a San Mateo Atenco. Allí estaban los campos experimentales Santa Elena, pero se le ocurrió, bueno, eso fue con el auspicio de Adolfo Ruiz Cortines como presidente. Luego llegó López Mateos, y allí donde era el campo experimental Santa Elena, en donde también trabajó Norman Burlock, se le ocurrió hacer parte del Instituto Nacional de la Vivienda, la colonia Santa Elena. Y adiós, mi Gabán. Adiós, mi Gabán, pues nos mandaron a la otra Santa Elena, que es donde hoy estuvo la rectora de la UAMX. Allí está 3 facultades, la de ciencias biológicas, matemáticas, física, ciencias agrícolas y veterinaria. En un territorio que el propio gobierno del estado compró, se lo donó a la universidad, y son más o menos 110 hectáreas, o ese conocimiento tenía yo. No sé si ya le quitaron tantito, pero 110 hectáreas. Y donde dice usted que San Gaspar, es San Gaspar Tlahuelilpa, ¿no? Ese otro apellido no lo sé, pero pero sí es San Gaspar. El apellido es Tlahuelilpa. Ándele. Pues ya le está llegando ahí, digo, una cosa es la población rural, antigua, pero ya todos los fraccionamientos caminaron para allá. Un día de eso vamos a comer ladrillos, casas y techos. No, pues no quiero que me invite usted a comer eso. Pues sí, ya estamos comiendo elotes. ¿Ah, sí? ¿Y así me va a invitar o no? Sí, claro. Ya estamos, ahorita son de Tenango, ya llegaron, pero ya están nuestros gilotes, ahí van. Bueno, pues le agradezco mucho su participación. A usted, don Guillermo, como siempre, buenas noches. Buenas noches. Gracias al ingeniero Everardo Lovera Gómez. Hacemos una pausa.